Sí, muchas gracias, Elena. Contar que Elena trabaja con nosotros hace muchos años también, ¿no? Eso no es todo gratuito que está contando. Yo creo que vamos a empezar por el video para que se ubiquen más o menos dónde estamos aquí en Chile y cómo es el lugar, qué características tiene. A mí me gustaría mucho que lo puedan ver al comienzo. Sí. Eso es aquí, Quillota, San Pedro. Creo que ustedes también han visto que el terreno se ve bastante seco en buenas partes, y le quiero comentar lo que ha sido para nosotros el trabajo en el campo, sobre todo. Después les vamos a contar más de los niños con la familia, cómo lo hacemos, pero como vimos ahora en el video, la tierra. Me es importante contarles que aquí en los últimos 10 años ha habido una sequía importante, y en los últimos 3 años una sequía realmente atroz. Y nosotros que funcionamos hace ya casi 30 años trabajando con los niños en nuestro terreno, que son niños campesinos, ¿no? Este sector aquí es un sector campesino. Hemos notado mucho la diferencia de lo que hemos podido hacer en los primeros años, ¿no es cierto?, en cuanto al cultivo con los animales, y que después ya no hemos podido hacer. Y hemos elegido hablar sobre el cuidado de la tierra porque este año vino para nosotros una transformación en lo que hemos estado haciendo, un poco porque empezamos a juntar nuestras fuerzas y darnos cuenta cada uno que quería hacer algo más decididamente a favor de la tierra en el trabajo que realiza cotidianamente. Así estuvimos nosotros al fin de año, cuando hicimos nuestra evaluación, buscando cada uno el lugar donde quería estar para el próximo año, y fue sorprendente porque en nuestro equipo, que somos como 25 personas, más de 20 personas relacionaron algo de su trabajo con la tierra.
Y se dio también en este contexto que nosotros participamos en un seminario en febrero con un compatriota mío que es Peter Kuttenhofer, que habló sobre el ser humano y la tierra. Y postuló que, bueno, él postuló que todas las escuelas deberían en la mañana, a la primera hora, trabajar con los niños en la tierra. Y preguntaba por qué no se hacía. Y ni siquiera en los colegios Waldorf, porque él dio el seminario en uno de los colegios Waldorf de Limache, se hacía eso, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una conversación con él, de hecho lo invitamos para acá, y le mostramos que no podíamos trabajar con la tierra porque estaba seca, porque no teníamos agua, ¿no? Y él después el otro día en su seminario trabajó sobre el concepto de la roca, ¿no? De la tierra que se transforma en roca cuando nosotros los seres humanos ya no la cultivamos. Y que ahí como que por lo menos a mí se me empezó a mover que en realidad tal vez la tierra no estaba sin trabajar porque no había agua, sino porque nosotros la habíamos dejado trabajar, ¿no? Que la cosa era al revés. Y empezamos a mirar como equipo qué pasaba que nosotros las horas que antes, digo en los años 90, cuando nos autoabastecíamos con los niños de los cultivos, no estábamos atrapados en lo que hoy en día estamos atrapados, que es el trabajo en la computadora, ¿no es cierto? En las reuniones, en las demandas institucionales que han crecido muchísimo. Y entonces, claro, nuestro tiempo ya no está afuera, sino está sentado en el escritorio lejos de la tierra, por cierto, y también muy lejos de los niños y de la gente en sí. Entonces, se generó ese movimiento, también porque tomamos otra metáfora imagen que nos entregó Peter, que fue sobre el trabajo y el paraíso, ¿no? Cuestionando un poco lo que nosotros entendemos en la tradición judío-cristiana por la pérdida del paraíso, ¿no es cierto? Y que por la pérdida del paraíso de ese jardín de Edén, donde todo está perfecto, el hombre, por el pecado original en este caso, ¿no es cierto?, es sacado y tiene que trabajar. Entonces, el trabajo es como el castigo de Dios cuando sale del paraíso. Y nos contó la historia persa, que es probablemente 3000 años más antigua que la historia judía del paraíso, que ellos tampoco la llaman paraíso, pero lo llaman muy parecido, se llama Pairiri, ¿sí? Donde en un pueblo que vive en un desierto existe un jardín hermoso que está encerrado por un muro y donde solamente los más nobles, los más puros y los más valientes, los más virtuosos, pueden entrar a trabajar para ser parte de ese jardín. Y claro, que en ese jardín hay agua, hay abundancia, hay todo. Entonces, esas dos imágenes del paraíso y a su vez del trabajo nos hicieron pensar harto y tomamos esa decisión de volver a trabajar en la tierra juntos en las mañanas. Antes de eso, les voy a dejar con Katy contar un poquito de otra persona que nos ha influenciado en esto, que es Joan Melé. Lo conocen probablemente por la economía de la banca ética. Sí, de la banca ética, que también habla de la tierra. Bueno, asistimos a una de estas conferencias también que dio Joan Melé, que tenía relación con el cuidado de la tierra, ¿ya? Y eso nos provoca a nosotros también, yo creo que un movimiento ahí un poco telúrico en relación al cómo pensábamos, cómo nos pensamos como sujetos en la tierra. Para eso yo les voy a mostrar un dibujo que ustedes me dicen si se ve bien
¿Ve? ¿Se logra ver? Sí. Hay una línea, ¿ya? La línea azul, ¿ya? Lo que le llamamos la herida del mundo, que es, digamos, la separación que podría existir entre nuestra conciencia más bien física, ¿cierto? Y todo lo relacionado con la narración que se hace en la ciencia materialista del mundo físico, y luego esta separación con el mundo sensorial o espiritual o de cualquier otra índole. Entonces, en esta línea, Joan Melé ubicaba ahí al hombre en este punto intermedio. Ahí están compartiendo. Entonces, en este punto se ubicaba el hombre entre estos dos hitos que están acá en rojo. Uno es el nacimiento y otro es la muerte. Entonces él decía que independiente de la filosofía que tuviese cualquier persona, digamos religión, fe, etcétera, ¿ya? Siempre habían estas dos interrogantes para el ser humano. Uno era el nacimiento y la muerte, es qué hay después de la muerte o qué hay antes de la muerte, qué hay antes del nacimiento. Y dependiendo de cómo nos contestábamos esas preguntas también, era cómo habitábamos la vida, ¿ya? Desde la perspectiva de la ciencia materialista, ¿cierto? Y me refiero a materialista porque expresa solamente en lo físico todo lo que sucede, ¿cierto? No va a respetar, digamos, o no va a mirar el mundo ancestral, espiritual, tradicional, etcétera. Va a mirarlo en cuanto a lo que es, ¿no? Y en eso, en esa conciencia materialista perdíamos esta otra relación, digamos, que tenía que ver con integrar también el espacio que para nosotros es espiritual. Entonces, el sujeto, que somos nosotros, ¿cierto? Este sujeto que habita, digamos, las ideas o la filosofía que uno podría tener de lo que va, o la idea que uno pueda tener de la Tierra o de cualquier cosa que va a crear, vive en este mundo, dado que las ideas son espaciales, atemporales, ¿cierto? Mediante la voluntad podemos crear un objeto en el mundo, ¿ya? Y lo interesante de esto, digamos, y lo que nos quedó muy claro era que objeto, que viene de objectum, y objectum significa arrojado al mundo, arrojado fuera del mundo. Entonces decíamos que una de las cosas por las cuales no podíamos transformarnos, nos detenía también esta transformación, esta mirada materialista sobre la Tierra, era que estábamos siendo incapaces de interrogar al sujeto que estaba detrás de los objetos, ¿no? El sujeto que está detrás de estas ideas materialistas. Eso. Y bueno, yo creo que entonces lo importante es que esto llevó a que nosotros este año de alguna forma aterrizamos o logramos estar con el tema de la Tierra muy en el presente, y ahí Hanna le va a contar un poco cómo eso tomó forma. Bueno, buenas tardes. Nosotros este año estamos, como dijo Beatriz, estamos trabajando todos en la mañana durante una hora y media después del desayuno, y cuando digo todos, somos todos, los asistentes sociales, los profesores, la tía de la cocina, trabajamos junto a los niños por los mismos lugares que ustedes vieron en las fotografías al principio, ¿ya? Entonces para nosotros al principio era, cuando llegamos en febrero a trabajar la tierra estaba dura, muy seca, y ya luego en mayo vimos verde entre lo que venía del agua del canal, la lluvia cuando ya empezó a caer, y se ha visto todo el trabajo que hemos hecho con los niños en las mañanas. Todas las mañanas nosotros, entre alimentar los animales y hacer nuestros deberes y trabajar con los niños en la tierra, hemos hecho una actividad muy, muy, muy linda con los niños, juntos con ellos y con los adultos, todos los adultos, como digo, en el trabajo día a día. Sí, yo creo que eso es lo que nosotros les queríamos presentar. Cuando nos juntamos para hablar un poquito lo que queríamos transmitir, discutimos un resto sobre si la pandemia había sido decisiva en toda la evolución que esto ha tenido, y si sin la pandemia hubiéramos podido hacer lo que logramos hacer en los últimos 7 u 8 meses. Creo que esto empezó antes para nosotros, pero por cierto, ayudó en los momentos de tener esta concentración en lo esencial,
porque claramente estábamos solos, ¿no? Me imagino que saben que los hogares del niño fueron una de las pocas instituciones que funcionaron, aparte de las instituciones de salud. Y como nadie más funcionaba, todo alrededor está vacío y tampoco tuvimos tanta distracción como siempre tenemos, como ya a vuelta a la normalidad que tenemos un poco acá, vuelva a empezar, ¿no es cierto?, con la demanda de las instituciones, de los ministerios y todo lo demás. Sí, seguramente eso nos favoreció muchísimo también en marzo, abril y mayo para estar más concentrados en la tarea que nosotros nos habíamos prometido emprender. Y lo otro es que, yo no sé, esa parte no la contamos, que en el verano también vino una mujer de Valparaíso que está en contacto con los pueblos originarios, ancestrales, y nos contó toda su experiencia, nos contó su experiencia y lo que estaban haciendo hace una buena cantidad de años en cuanto a las rogativas por la tierra de toda Latinoamérica, me parece, y también de algunos pueblos indígenas de Asia. Y ella nos enseñó cómo rezar por el agua. La primera foto que se ve ahí en el video, donde estamos parados todos en fila dándonos las manos, fue eso de rezar por el agua. Y para nosotros realmente fue un hecho muy, muy trascendente que en junio aquí empezó a llover como no había llovido en 5 años. Y así que eso respecto a la pandemia, que seguramente algo tuvo que ver y aportó a su manera que esto pudiera suceder. Eso.